tal? Estoy encantado de que estén aquí otra vez en las clases del profe José Luis. Vamos a ver hoy lengua materna para todos los grados. Recuerda que debes de tener tu libro de texto por allí y vamos a hacer uso de él junto con un lápiz o pluma o color por las respuestas que vamos a posiblemente poner. Muchas veces en esta serie de videos de lectura, de lengua materna, perdón, y lectura, les recomiendo que tengan el libro a la mano y otras veces solamente voy a leer. Tú me vas a seguir con tu vista y con tu dedito o con algo que puedas marcar. Incluso puede ser un marcatexto, lo que estamos leyendo, ¿verdad? Vámonos rápidamente con primer grado en la página 86 del libro de texto. Si recuerdas, estuvimos viendo la fábula de la cigarra y la hormiga en el teatro, que es lo que estamos observando el día de hoy. Dice allí, ya leímos la obra, que es de Esopo, pero te comento que si no lo has visto, pues veas el video anterior, para que puedas contestar las siguientes preguntas. Dice allí, ¿cuántos personajes aparecen en la obra? Pues vamos a poner 2, ¿verdad? Dice allí, por un ladito lo podemos poner en el mismo libro de texto. ¿Cuántas escenas tiene el guión teatral? El que acabamos de leer tiene 3 escenas, ¿verdad? Vamos a poner 3 y la palabra escenas. Dice allí, ¿cuántas veces aparece la palabra hormiga? Si quieres y te regresas en tu libro de texto, vamos a contarlas. La palabra hormiga, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces la palabra hormiga, ¿verdad? Ahora vamos a contar cigarra. 1, 2, 3, ayúdame a contar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces, ¿verdad? 12 veces aparece la palabra cigarra. A lo mejor porque era muy habladora, ¿verdad? Por eso tiene más diálogo que la hormiga. Dice, ¿cómo sabes que la obra terminó? En vez de decir la palabra fin, vemos la palabra telón, ¿verdad? Que es el que se baja cuando la obra termina. En este caso vemos el número 2 y dice en subtítulo, elegimos una obra de teatro. Busca en tu libro de lecturas y en la biblioteca 2 obras de teatro. Revísalas y completa la tabla. La tabla la vamos a completar en la siguiente clase, pero ahorita vamos a leer en lengua materna español. En el libro de lecturas estamos en la página 32. Dice allí, tu maestro, como ya sabes, pues lo tiene preparado antes de la clase. Dice ahí, la liebre y la tortuga. Discutían la liebre y la tortuga sobre cuál de las dos era más veloz. Fijaron un día y lugar para la prueba y empezaron. La liebre, confiando en su velocidad, no se dio prisa en partir y, acostándose al borde del camino, se quedó dormida. Pero la tortuga, consciente de su lentitud, no dejó de caminar desde el primer instante, con lo que le sacó una gran ventaja a la liebre dormida. Llegó a la meta y ganó el premio. Y en la parte de abajo viene el nombre del autor, que es Esopo, ¿verdad? Esopo era un escritor griego, ¿verdad? Que nos deja muchas enseñanzas en sus fábulas, era muy bueno para ello. Y la segunda obra de teatro que vamos a ver, nos dirigimos a la página 66 de allí mismo del libro de lecturas, en donde vemos que se titula el pastor mentiroso. El pastorcillo mentiroso. Había una vez un pastorcito que estaba cuidando su rebaño de ovejas en el monte.
un día decidió divertirse asustando a los campesinos que se hallaban en las cercanías y comenzó a gritar: ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Socorro! ¡Quiere comerse un lobo a mis ovejas! Los campesinos dejaron sus tareas y corrieron a ayudarlo. Cuando vieron que no era cierto y que el pastorcito se había burlado de ellos, regresaron enojados a su trabajo. Poco tiempo después, el pastorcito volvió a hacer lo mismo y los campesinos nuevamente llegaron corriendo. Pero se dieron cuenta de que el pastorcito solo lo hacía para reírse de ellos. Pero sucedió que un día un lobo apareció en el monte y empezó a matar a las ovejas. Esta vez el niño, asustado, corrió en busca de ayuda gritando: ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Un lobo está acabando con mi rebaño! ¡Socorro! Pero por más que gritaba, los campesinos no se movieron, pues pensaron que era otra de sus bromas. Y así fue como el pastorcito perdió todas sus ovejas. Y en el nombre del autor vemos que otra vez es de Esopo, ¿verdad? Muy bien. Hasta allí le vamos a dejar con primer grado. Pasamos a segundo grado, lengua materna, español, donde estamos en la página 81. Igualmente dice lo mismo: lean el texto, sígueme en tu libro de español. La lectura que vamos a hacer, si aún no sabes leer completamente, no te preocupes. Vamos a seguirlo con tu dedito y vamos a tratar de practicar nuestra lectura. Dice allí: lean el texto. Extraños pero sabrosos. Quizá te parezca un poco raro, pero desde hace cientos de años en muchas regiones de México se preparan delicias con insectos. Por ejemplo, en Guerrero y Morelos se comen jumiles, que son unas chinches que las familias salen a recoger al monte y se comen con salsa de molcajete. En cualquier mercado de Oaxaca puedes encontrar chapulines tostados con ajo y sal. Se comen con las quesadillas, encima de una tlayuda o simplemente como botana. Cuando es la temporada de lluvias, en los estados de Hidalgo y Tlaxcala se acostumbra a comer un platillo muy especial, los chinicuiles, que son unos gusanos gorditos de color rojo del tamaño de un dedo. Se preparan de diferentes maneras, ya sea en tacos, mixotes, en quesadillas y siempre acompañados de una buena salsa de xoconostle. Escarabajos, hormigas, termitas, huevos de mosquito, avispas y hasta moscas se consumen a todo lo largo del país. Además de ser deliciosos, los insectos son un elemento muy nutritivo, pues aportan una gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. La Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas ONU, ha considerado que son una buena opción para resolver la escasez de alimentos que hay en el mundo, pues su costo es relativamente bajo y se reproducen muy fácilmente. Muy bien, si no lo entendiste o si quieres reforzar la lectura, regresa al video a donde comenzamos y hasta allí vamos a dejar segundo grado. Continuamos con español tercer grado en la página 82 de tu libro de texto. Dice allí títulos y subtítulos. Como ya hemos visto, estamos viendo la información de divulgación científica o revistas de divulgación científica. Dice: al leer el título de un artículo de divulgación científica, generalmente, sígueme en tu libro de texto, se sabe de qué trata el texto, pues da una idea del contenido. Estamos hablando de los títulos y subtítulos. Los títulos están escritos con letras más grandes, gruesas o incluso de color diferente a las letras del resto del artículo. Cuando los artículos contienen mucha información, es necesario organizarla y presentarla en segmentos cortos. Cada uno de ellos aborda aspectos más específicos del tema. Así, un tema se divide en subtemas, que a su vez se mencionan con un subtítulo, que indica en una frase el contenido de ese texto. Por lo general, los subtítulos están escritos con letras del mismo tamaño que el texto
pero resaltadas con un color más oscuro. ¿Cómo son los títulos y los subtítulos en el artículo que elegiste? Lee el siguiente texto de Seferino Uribe, que es el autor, ¿verdad? Y vemos un ejemplo de una página de una revista de divulgación científica. Dice allí, Mundo de la Ciencia, debe ser el nombre de la revista. Página 55. Y vemos que donde dice título, subtítulo y subtítulo, 2 veces más, tres veces son en total, vienen un espacio, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a poner allí? Bueno, dice aquí abajo del texto, a continuación encontrarás 3 frases. Una pertenece al título y 2 a los subtítulos del artículo. Vemos que tenemos 3 frases, ¿verdad? Escribe las frases sobre las líneas que están en el artículo según corresponda. Quedará una línea en blanco. En ella escribe un subtítulo que creas adecuados. Y vemos que las frases son, los reptiles son ovíparos o ovovíparos. Reptiles. Se dice que los reptiles son de sangre fría. Vámonos al principio del artículo y dice, al principio, el término reptil viene de la palabra reptor. Se refiere a la manera de moverse de un lugar a otro apoyando la panza en el suelo. Sin embargo, no todos los reptiles se desplazan así. Lo que caracteriza son las escamas, es decir, las placas duras que recubren sus cuerpos. Seguramente alguna vez has visto una iguana o una lagartija allí donde vives, incluso quizás una víbora. Vemos que tienen escamas, ¿verdad? Entonces el título, ¿cuál podría ser de estos 3? Muy bien, esa es la palabra que estamos buscando, reptiles. Si vemos en la siguiente que dice subtítulo, dice, eran tantos que en una era de la historia es conocida como la edad de los reptiles. Los reptiles andaban por todas partes, en las aguas, en los pantanos, en los valles y en los bosques. Algunos hasta volaban como pájaros. Casi eran los dueños de la tierra. Los reptiles más pequeños medían alrededor de medio metro, los más grandes más de 30. Los que volaban tenían cuerpos aerodinámicos, es decir, cuerpos adecuados para volar. Había reptiles con cuerpos adecuados, con cuerpos poderosos, con poderosos cuernotes en la cabeza, con enormes escamas, con gigantescas colas, con muchos dientes grandes o con pocos dientes chicos, con patas cortas y largas, con cuellos de chonchos o con cuellos flexibles como jirafas, en fin, para todos los gustos. Podemos ver que tenemos, aquí dice, los reptiles son ovíparos u ovovíparos, y eso no queda con lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice abajo, se dice que los reptiles son de sangre fría. Pues no nos dijo mucho acerca de ese tema, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta eso, dice acá, los ovíparos incuban sus huevos en nidos. Entonces ahí podemos poner el que dijimos, ¿verdad? Los reptiles, vas a ponerlo con tu lápiz, con tu pluma o con tu color, con lo que tengas a la mano. Los reptiles son ovíparos u ovovíparos. En la parte donde vemos una tortuguita que está saliendo del huevo, ¿verdad? Allí arribita pones esa frase. Entonces, siguiendo con nuestro tema de revista de divulgación científica, en la página 83 dice, el recorte o la ilustración dice, 56 revista de divulgación científica. Subtítulo, vamos a ver de qué trata el último párrafo. Dice, esto significa que el calor de sus cuerpos depende del calor del medio. Acuérdate que siempre te digo que cheques las palabras clave. En este caso, si estamos hablando que el calor de sus cuerpos depende del calor del medio, ¿verdad? Dice aquí, el último que nos queda, se dice que los reptiles son de sangre fría, entre comillas, ¿verdad? Y vemos que tan solo el primer renglón nos dice, esto significa solamente que el calor de sus cuerpos depende del calor del medio. Y ahí vamos a poner lo que acabamos de decir. Se dice en el título, perdón, en el subtítulo, se dice que los reptiles son de sangre fría. O sea que el que vamos a inventar o el que vamos a elegir para que quede con el siguiente es el que está donde dice, eran tantos que toda una era de la historia es conocida como la edad de los reptiles. Ahí le vamos a poner, ¿qué te parece
cuando los reptiles dominaban la Tierra. O también podemos elegir la era de los reptiles, ¿verdad? O podemos elegir quizás la tierra de los reptiles, ¿verdad? Ya te di 3 ideas, tú puedes escoger la que tú quieras o puedes inventar la de tu agrado, ¿verdad? Vamos a dejarle hasta allí en tercer grado. Vamos a cuarto grado, lengua materna, página 73. Como vemos ahí, estábamos tratando la entrevista, ¿verdad? Ya vimos cómo fue que entrevistaron al doctor Ancona, ¿verdad? Que nos habló de la higiene personal, ¿verdad? Y de la salud en nuestro cuerpo en la clase pasada. Si no lo has visto, te invito a que veas el anterior video. Dice allí, una manera de obtener información es por medio de preguntas. Revisen la entrevista y contesten. ¿Qué desea saber el entrevistador? ¿Qué otras preguntas harían al médico para obtener más información? Son preguntas abiertas, ¿verdad? No las vamos a contestar por ahorita, pero tenlas en cuenta para el futuro. Dice, al terminar la entrevista es necesario transcribir las notas que tomaste, es decir, ponerlas por escrito. Eso significa transcribir. En este caso, los signos de puntuación son muy importantes. Observen cómo han sido empleados en la transcripción que leyeron. O sea que en la entrevista que acabamos de leer, ¿verdad? En el video pasado. Y vienen 2 preguntas a continuación. ¿Qué significa se utilizaron? ¿Qué utilidad tienen en el diálogo? ¿Verdad? Como tú ya lo sabes, los signos de puntuación te indican pausas, ¿verdad? Por ejemplo, una coma te indica una pausa corta, una punto y coma te indica una pausa más larga y el punto significa una pausa larga, ¿verdad? En este caso vamos a tenerlo en cuenta para nuestra entrevista. Dice abajo, revisen sus respuestas con el resto del grupo, ¿verdad? Puedes ponerlo en una nueva modalidad aquí abajo en los comentarios. Antes de realizar una entrevista necesitan elaborar un guión para tener claro qué datos se quieren obtener, es decir, qué queremos saber con la entrevista, ¿verdad? Para determinarlos comenten con su maestro y con todo el grupo sobre qué tema les parece que es importante conocer más. Los leo aquí abajo, ¿verdad? En sus comentarios. Por ejemplo, revisen en su libro de Ciencias Naturales el tema de la cocción y descomposición de los alimentos y algunos subtemas como la conservación de los alimentos, ¿verdad? Y eso es todo por ahorita de español para cuarto grado. Dice allí, ojo, revisa en tu libro de Ciencias Naturales la descomposición y la cocción de los alimentos y algunos subtemas como la conservación de los alimentos, ¿verdad? Ponte a leerlo porque mañana lo veremos en un nuevo video, ¿sale? Vámonos a español quinto grado, página 77 y 78. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a leer lo que conozco, ya lo hicimos el video pasado. Y vamos a hablar de los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos. Dice allí, lee el siguiente texto expositivo. Un problema que requiere acciones comprometidas. Pon atención y fíjate ahí en tu libro de texto. Sígueme con la mirada. El oxígeno es un factor esencial para la vida. Lo consumimos durante nuestra vida en mayores cantidades que cualquier alimento. Es lo primero que tomamos del exterior cuando nacemos y lo último que devolvemos al ambiente al morir. Un adulto sano toma 7000 veces más aire que agua cada día de vida. Por ello, el deterioro de la calidad del aire es uno de los principales problemas que, con mayor frecuencia, causa la pérdida de la salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000, la exposición a contaminantes del aire es uno de los problemas prioritarios que incrementan la morbilidad, es decir, la cantidad de enfermos, y mortalidad, es decir, la cantidad de muertes de la población.
En muchas ciudades del mundo la contaminación del aire se ha convertido en una de las principales preocupaciones y ha generado la necesidad de replantear las formas de gestión actuales y de proponer un modelo que responda a los nuevos escenarios y realidades para la atención de problemas complejos como la gestión de la calidad del aire. Un nuevo modelo de gestión ha de ser intersectorial, en red, eficaz, participativo y transparente, e involucrar en forma real y activa a la sociedad en su conjunto. Y ahí vemos entre paréntesis que el autor de eso es García, del año 2006. Además de reconocer en su visión y en el desarrollo de sus estrategias, un problema social requerirá una respuesta social. La emisión de contaminantes generados por los incendios forestales, las quemas agrícolas, la combustión de basura y llantas, los vehículos automotores, la industria manufacturera, la erosión de los suelos, los basureros a cielo abierto y las aguas residuales actualmente contribuyen en forma importante a la contaminación del aire y son los responsables de episodios de contingencia locales y globales. Existen estudios realizados en distintas ciudades, señalados por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2005, que reportan que aún por debajo de los niveles de calidad del aire que son considerados como seguros de acuerdo con las normas establecidas en cada país, se han identificado efectos sobre la salud de la población, un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad generadas por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, cáncer de pulmones, en niños y adultos, así como un incremento en gastos por atención médica y días laborales perdidos, incremento en las admisiones hospitalarias por enfermedades respiratorias, efectos adversos en el crecimiento del feto por la exposición a la contaminación durante el embarazo, una reducción en el flujo máximo de expiración en escolares asociados al nivel de partículas y de ozono en el ambiente y ausencias escolares, lo dice Tapia en el año 2006. En las áreas urbanas son comunes la pobreza, la mala nutrición y el saneamiento deficiente, lo que agrava la exposición a contaminantes y la susceptibilidad de la población y de los grupos vulnerables, es decir, los niños menores de 6 años y personas mayores de 64, enfermos de padecimientos crónicos respiratorios o cardiovasculares y en condiciones de pobreza. Las mujeres son parte de esos grupos vulnerables. Se cierra el paréntesis. ¿Qué padecen en particular los efectos de la contaminación del aire? Y vemos ahí abajo en el rectángulo de color rojo, viene la fuente bibliográfica, en este caso es una fuente digital, dice ahí http://www.revistaciencia.amc.edu.mx /index php ediciones anteriores task igual view y de guión es igual 74 mayor que fragmento adaptado. Si dice fragmento adaptado, recuerda muy bien que el texto era muy grande y lo adaptaron, por ejemplo, en este caso, para nosotros, para que los alumnos de quinto grado lo vean de una manera más sintetizada, ¿verdad? Sin las palabras que sobran, sino simplemente lo que estamos viendo, que es la contaminación del aire. Te sugiero que vayas leyendo y le eches un vistazo a la página 79 y página 80, donde estamos viendo mapas conceptuales y cuadros sinópticos ya más de una forma integral, ¿verdad? Hasta allí con quinto grado. Vámonos a español en sexto grado, en la página 89. ¿Recuerdas de qué se trataba la clase anterior? Muy bien, del relato histórico. La última pregunta que habíamos hecho dice: ¿qué harías para escribir un relato sobre algún hecho de la historia de México? Sígueme en tu libro de texto, página 89. Viene el subtítulo, que es Consultemos fuentes documentales. Para obtener datos del pasado se utilizan fuentes. 2 puntos. Escritas, orales, gráficas o materiales.
Las fuentes históricas pueden obtenerse de un hecho, una novela histórica, algunos textos escritos con base en documentos, fotografías, mapas, esquemas, líneas del tiempo, edificios o construcciones de diversas y utensilios y objetos construidos en determinado periodo de la historia. Ojo, pon atención aquí, dice, las fuentes se clasifican en primaria y secundaria. Las fuentes primarias son las que fueron creadas en el momento histórico al que pertenecen o hacen referencia, como las crónicas de los conquistadores. Y las fuentes secundarias son las realizadas a partir del estudio, la interpretación y el análisis de las primarias, es decir, de las fuentes primarias. No vais a creer que una escuela primaria. Dice allí a continuación, la historia se ocupa del estudio de los hechos o acontecimientos sucedidos en el pasado que han determinado el destino de los pueblos del mundo. En grupo, es decir, aquí a través de la pantalla o en los comentarios, conversen sobre cómo determinados hechos o acontecimientos han cambiado el rumbo de los pueblos del mundo. Por ejemplo, algunos de los que estudiaste en quinto grado, la independencia de México, el México independiente, la guerra de reforma, el porfiriato, la Revolución Mexicana u otro suceso o periodo que te interese investigar para escribir un relato. En equipos, elijan por consenso sobre qué hecho o hechos escribirán su relato histórico. Puede ser la de la historia política, científica o artística de México o del mundo. Dice allí en la página 90, échale un ojo, dice, con ayuda de su maestro, anoten las ideas más relevantes en sus cuadernos. Después, elijan las fuentes que utilizarán para indagar más sobre el hecho del que escribirán. Libros, revistas, documentales o páginas de internet. Elaboren preguntas para guiar la investigación y, conforme las respondan, tomen notas para recuperar la información que necesitan. Redacten con sus palabras aquello que deseen parafrasear, decir con sus propias palabras. Acuérdate que parafrasear o paráfrasis es decir lo mismo que estamos leyendo, pero en tus propias palabras. Y aquello que citarán textualmente. ¿Qué significa la cita textual? Ya lo hemos visto también, pero si no te acuerdas, te informo que la cita textual es escribir lo que pasó tal como lo haya dicho la persona que estamos viendo o tal como lo estamos viendo en el libro o página de internet que estamos consultando. Y dice ahí ya para finalizar, recuerden siempre incluir los datos de las referencias, o sea, las fuentes bibliográficas, ¿verdad? Y hasta allí vamos a dejarle por ahorita para sexto de primaria. Si quieres puedes leer Reconstruir los hechos para que veas nuestro próximo video y ya sepas de qué estamos hablando, ¿verdad? Mi nombre es el profe José Luis, te agradezco mucho la atención a este video. Si te gustó, dame una reacción, déjame tus comentarios o dudas si es que no sabes exactamente lo que vamos a hacer, porque puede darse, ¿verdad? Y espero que estés muy bien, buena vibra, gracias, bye.